años voy a Ecuador para participar en el evento anual en honor a nuestro amigo Juan Antonio Serrano. Fue un fotógrafo que no solo fue un muy buen fotógrafo, sino que se dedicó a crear comunidad entre los fotógrafos y él formó un colectivo Paradox, que es uno de los colectivos de Ecuador. También hay Runa y hay el colectivo al cual pertenece Joyce, que es Fluxus, ¿cierto? Eh, y nada, como que los ecuatorianos de alguna forma, yo creo que por, por crear comunidad y compartir mucho y mantener vínculos de apoyo mutuo y de comunicación, eh, están volando. Y es para mí, pues para nosotros, incluso cuando hicimos Ojo Rojo, eh, yo miré mucho en lo que ustedes habían hecho en Ecuador y la forma en que por medio de promover la comunicación entre fotógrafos se estaba creando movimientos, había diálogo visual entre ustedes y mucha buena onda. Entonces, pues, eso es algo que me entusiasma mucho y quería mencionar ese contexto. Entonces, no sé si yo, si quieres decir algo o si quieres arrancar y mostrar el primer trabajo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Stephen, y muchas gracias a todos los que forman parte de Ojo Rojo, por hacer el trabajo que hacen, por tener el espacio que tienen ahí en Bogotá, que tuve la oportunidad de conocer y realmente son espacios que valen mucho la pena porque, o sea, nos acercan entre nosotros, nos acercan también con otra gente de las comunidades, de los barrios, de los lugares y creo que eso es muy importante porque creo que la fotografía tiene un trabajo muy importante con los territorios, ¿no? Y con la gente, así. Entonces, para mí, que existan proyectos como este son así súper importantes, son iniciativas que también a nosotros nos motivan y en verdad quisiéramos que haya un ojo rojo en Quito, así como, no sé, son cosas que de verdad son bien alentadoras. Y también muchas gracias por considerarme para estas charlas. Eh, He visto las otras charlas que han estado trabajando con los otros compas y me parece que dentro de todo este caos, digamos, este momento que estamos viviendo, es una propuesta que nos une y que siempre es un buen pretexto para hablar de fotografía. Así que nada, muchas gracias y si quieren empezamos. Hágale. A ver. Ahí ve mi pantalla. Sí. Sí, Ya. pues. Ujú. Bueno, yo primero les quería como comentar un poquito. Bueno, yo empecé en la fotografía como hace ya casi 5 años. Le conozco a Stephen igual desde mis inicios de la fotografía en realidad. De profesión soy diseñadora gráfica, diseñadora fotográfica y me acerqué al mundo documental porque trabajo con muchos proyectos, organizaciones, soy parte de la Nina Shunku, que es una organización que trabajamos con arte para la transformación social. Entonces, en ese momento, al estar involucrada, digamos, con estos proyectos, me fui vinculando con distintas historias y fui como conociendo la fotografía documental con esa, digamos, esa necesidad de contar lo que estaba pasando con la gente con la que trabajábamos. En ese transcurso he desarrollado algunos proyectos y bueno, en el 2018 inicié con este proyecto que se llama Cimarrona, Mujeres Libres, Pueblos Libres. Y bueno, este es un proyecto que documenta a las mujeres y a la espiritualidad afrodescendiente en Ecuador. Yo inicié con este proyecto porque soy muy cercana al movimiento hip hop acá, al reggae y esto, y bueno, nosotros consideramos que también, digamos, el hip hop es como una espiritualidad también, y sus bases vienen desde África, el boom bap y así.
Entonces hablé con una amiga muy, muy cercana que se llama Carla, y ella me dijo como esta frase, que fue: tú eres muy afortunada porque siempre has estado con tu madre. Yo nunca tuve la oportunidad de estar con mi mamá a África, y la única forma que tengo para estar conectada con mi tierra es a través de mi espiritualidad. A mi pueblo lo desterraron y nos obligaron a venir hasta aquí. Entonces, cuando ella me dijo eso, para mí fue algo realmente, o sea, impactante, y entonces empecé a documentar esta historia con la finalidad de contar cómo, digamos, la espiritualidad y el pueblo y África sigue vivo en Ecuador, y cómo la lucha de estas mujeres es una lucha para la liberación, no solo de ellas y de su espíritu, sino también de todo, o sea, de todo su legado, ¿no? De toda su gente. Entonces, bueno, por eso empecé a documentar este trabajo. Lo inicié en el 2018 y he trabajado en 3 territorios, básicamente. El primero es Quito, en el Valle del Chota y también en Esmeralda. Disculpen los perros, pero no puedo hacer nada para que no se escuchen. No sé, solo es la hora y están ahí como loquitos. Perdón. Bueno, entonces empecé con esto y empecé a documentar a mis amigas que son parte del movimiento Addis Abeba acá en Quito. Y a través de ellas se me abrieron las puertas para trabajar con sus familias, en este caso con sus mamás y después con sus abuelas en los territorios ancestrales. Entonces, con esta búsqueda, digamos, a partir de lo más cercano que tenía, y poco a poco se fueron como abriendo las puertas y los espacios para seguir contactándome con diferentes mujeres en los territorios. En esta foto en particular fue muy interesante porque es en una chacra, en un huerto, digamos, que está ubicado en el territorio ancestral del Chota. Es un lugar donde se asentó la comunidad afrodescendiente cuando recién llegaron a Ecuador en el siglo XVI. Es un lugar donde fueron esclavizados por las haciendas jesuitas, y cuando estábamos ahí con Nancy, que es la mujer de la foto, estábamos cosechando guandules, que son estos frijolitos que ustedes pueden observar, y ella me contaba que cuando ellas vinieron, o sea, cuando sus ancestros y sus ancestras llegaron desde África, ellas guardaban las semillas del frijol, y no solo del frijol, sino muchas otras semillas guardaban en sus trenzas. Entonces ellas trajeron esta semilla de frijol guandul de África hasta Ecuador en sus trenzas, y son la base alimentaria, digamos, de este pueblo hasta la actualidad. Entonces, bueno, ellas, digamos, me iban así como contando de cierta forma cada detalle y cada símbolo, ¿no? Porque en este trabajo lo que yo considero es que cada, eh, cada espacio, cada representación de la cultura afrodescendiente es un símbolo de lucha de las personas y de la cultura negra para su liberación. Es decir, cada cosa, cada símbolo que yo he tratado de incluir en las imágenes, digamos, es basado en esta búsqueda de la libertad, ¿no? La cultura afrodescendiente llegó a Ecuador en el siglo XVI. Ellos vinieron desde Cartagena, desde los puertos de Cartagena, y llegaron hasta acá en barcos, y fueron esclavizados para trabajar en minas, en campos de azúcar, en minas de carbón, en campos de algodón también. Entonces, ellos se ubicaron, como les decía antes, en estas haciendas jesuitas, y hasta el siglo XIX consiguieron su liberación. Otra parte estuvo en el territorio de Esmeraldas, y ellos nunca fueron esclavizados. Ahorita ya les cuento un poquito cómo va la historia por allá. Entonces, en esta búsqueda que yo iba teniendo en los territorios, también me iba dando cuenta que la espiritualidad no está presente solamente en los rituales, sino que la espiritualidad es una forma de entender y de vivir la vida, ¿sí? Y en su cuerpo, digamos,
En esta foto, por ejemplo, era en un matrimonio y son los mejores matrimonios a los que pueden ir en la vida. Sí, los matrimonios afro son, son, son hermosos, tienen una fuerza y una energía y esto era justo como la historia de una de las damas de honor de la novia que hacen un baile súper fuerte cuando es como el último baile de antes del vals, antes de que bailen la novia y el novio juntos. Entonces, una particularidad de este momento y algo que también me ha costado mucho en este trabajo, que siempre he estado trabajando en cosas y en comunidades de las cuales yo soy parte. Pero en este caso, yo no soy una mujer negra, pero soy una mujer y busco a través de esa feminidad como un vínculo con la historia de un pueblo que me ha abierto las puertas para compartir su historia. Entonces, en el momento del matrimonio, por ejemplo, eh, me sentía como que si yo fuera la extraña, sí, porque ¿por qué era la extraña? Porque estaba en una comunidad a la que no pertenecía, pero al mismo tiempo, digamos, hubo como que esa empatía y ese espacio y esos puntos en común y esos puntos de encuentro, ¿no? Que son como la humanidad. Entonces, en eso quiero fundamentar también mi trabajo y también con este contexto, ¿no? Del racismo, que es tan fuerte como que siento que es importante que nos podamos encontrar con los otros y las otras a través de la imagen. Trabajo mucho con el retrato y como les decía, empecé fotografiando los rituales y luego poco a poco esto fue mutando a ser un mix entre la vida cotidiana y los espacios rituales y los espacios de sanación. También el otro grupo que llegó a Ecuador, como les comenté antes, llegó a la provincia de Esmeraldas, que esto es en la parte fronteriza con Colombia, es decir, en la parte costa norte de Ecuador. Y en esta imagen está Amadita Cortés, que es una poeta afroecuatoriana, es una profesora también, tiene un legado muy importante en su pueblo y en su cantón que es San Lorenzo. Y bueno, nada, ella estaba vestida aquí, es un retrato posado, y estaba representando a Chun, que es la diosa de las aguas dulces. La historia del pueblo afroesmeraldeño es muy particular porque es un pueblo que nunca fue esclavizado. Ellos lograron escapar, digamos, del barco que los traía y ellos lograron fundar su territorio propio, que era como un quilombo, digamos, entonces, ellos lograron tener este espacio y lucharon y también se aliaron con pueblos indígenas que estaban ahí para proteger su territorio de la conquista. Entonces, ahí se dio el primer proceso de cimarronaje en Ecuador. Cimarrón o cimarrona es el espíritu salvaje que se escapa de los campos de esclavitud y logra su liberación y la liberación de su pueblo, encontrando los caminos de la libertad, digamos, y luego se iban a estos quilombos. Entonces, Esmeraldas es un pueblo que guarda, digamos, esa energía de resistencia y que ha tenido grandes e históricos aportes en todas las luchas de la liberación del país. Sin embargo, es uno de los espacios que a pesar de guardar toda esta ancestralidad, toda esta cultura y también todos los recursos verdes de la naturaleza, le llamamos la provincia verde, tiene bosques tropicales que se unen con el Chocó y que luego se unen hasta Panamá. A pesar de toda esta riqueza, Esmeraldas ha sido uno de los pueblos más afectados por la pobreza. En ese sentido, muchas de las comunidades no tienen acceso todavía a los servicios básicos y su lucha sigue en pie por esa igualdad, digamos, ¿no? Por acceder a esto. Y las mujeres como Amadita Cortés y las cimarronas están en pie de esa lucha, ¿no? Están aportando para el acceso a la educación y están aportando para mantener su identidad y su cultura. Como ellos no fueron esclavizados, su historia guarda muchísima conexión con los pueblos afrocolombianos y con los pueblos africanos tal cual. Entonces, ellos mantienen muchas tradiciones que son casi intactas. Muchos se han alejado bastante para poder mantenerlas y se encuentran, digamos, en lugares de difícil acceso geográfico.
también hay una historia fuerte del sincretismo, creo que como en muchos lugares, en muchos países, la iglesia fue uno de los pilares, digamos, que sostuvo el tema de la colonización y la esclavización. Entonces hay un tema de sincretismo bastante fuerte y muchas de las celebraciones afro están y tienen mucha presencia católica. En este caso es la Virgen de la Merced y claro, muchas de las celebraciones en los pueblos y en los inicios de este proyecto yo me iba guiando también era por eso, por la celebración de la Virgen de la Merced, la celebración de la Virgen de Santana, la celebración de San Martín de Porres, etcétera, que en realidad son santos que sí guardan, digamos, sus raíces ancestrales, que son los orishas, ¿no? Que son estas deidades africanas que se mantienen. A pesar del sincretismo, el pueblo afro en Ecuador guarda, digamos, dentro de eso sus particularidades. Entonces tienen su propia misa, tienen sus misas afro, donde hay cantos y donde se organizan de forma diferente las ofrendas, los momentos de la misa, los rituales del baile, etc. Em, También, bueno, trabajo mucho a partir del retrato, como les decía antes, y de las generaciones. En este caso, ella es Catherine, es una sí, amiga súper, súper querida, que si está por ahí escuchando, le mando un abrazo. Y ella es parte del movimiento panafricano Addis Abeba. Y bueno, en este retrato lo que yo quería representar es el tema del turbante. Y esto hace reflexión sobre todo a reafirmar la identidad afrodescendiente en las generaciones más jóvenes, tanto negras como blanco-mestizas. ¿Por qué? Porque muchas de mis amigas me comentan, ¿no? Que ellas crecieron con un imaginario de lo negro como algo empobrecido, es decir, las imágenes que llegaban acá a la ciudad de pueblos como el Valle del Chota o de Esmeraldas, eh, eran imágenes, digamos, que no guardaban la dignidad de las personas, que se veía mucho la pobreza. Y una de mis amigas, Roxanne, me contaba y me decía así como que ella, cuando veía esas imágenes y cuando ella era niña y cuando ella era una niña negra, ella se sentía muy triste y no podía identificarse con esto. Entonces, ella como que siempre creció con ese imaginario y dijo que cuando era adolescente y que cuando seguía creciendo, ese sentimiento de tristeza cambió por un sentimiento de ira, ¿no? De por qué, de por qué esas representaciones. Y porque cuando ella fue conociendo y regresó a su territorio, donde sus abuelas, etcétera, veía que realmente no es así, o sea, que el pueblo negro no es un pueblo que es o sea, no es un pueblo empobrecido, que hay muchas cosas más allá, o sea, que se guarda un legado, que son un pueblo muy fuerte, que es un pueblo lleno de amor en realidad, y ella regresó y también regresó con estas prácticas, ¿no? Como por ejemplo el turbante, el uso del turbante, que es como la corona, ¿no? De las reinas africanas, de las queens, omegas. Entonces, la idea de estos retratos y de este trabajo igual es que las nuevas generaciones se puedan ir conectando y se puedan ir identificando con lo negro que va más allá del color de la piel, ¿no? Que ya no sea una imagen que nos refiera solo a lo pobre y a algo no digno, sino también que nos empodere. De Scattering, esto también, como les decía, Playa de Oro. También he buscado muchos personajes que guarden estos rituales en distintas generaciones y en distintos lugares. Al inicio, cuando empecé este proyecto en Quito, realmente Quito o sea, es la capital del Ecuador, y después del siglo XIX, cuando el pueblo afrodescendiente logró su liberación de la colonia, empezaron a migrar a las ciudades. Y cuando ellos emigraron a las ciudades, llegaron hasta Quito. Y para ellos fue muy difícil establecerse por un tema racial que fue marcando muchas limitaciones. Entonces ellos se organizaron y fundaron algunos barrios en donde se fueron asentando muchos a manera de invasiones al inicio,
para poder, digamos, tener su casa, ¿no? Y seguir formando su familia. Y estos barrios son barrios de gente afro que se mantienen hasta la actualidad, donde se guardan sus propias culturas, la gente se conoce, es decir, la dinámica del cotidiano es diferente. Entonces, en esta casa, esto es en el noroccidente de Quito, en el barrio de La Roldós 2, eh, y ella es Zoilita, y bueno, ella es una de las mamás parteras afrodescendientes. Ella vino desde el Valle del Chota, desde un lugar que se llama Salinas, y aprendió de las amigas de su mamá esto de la partería y la curación con las plantas. Y en esta foto está acomodándole al bebé de su nieta. Entonces está como acomodándole a su bisnieta ya para que puedan nacer bien. Ella estaba ya a semanas de dar a luz. Entonces son como eso, ¿no? Las generaciones y cómo ese legado de las mujeres negras se sigue transmitiendo. Eh, Esta foto en particular, estas dos en particular, son las fotos de Playa de Oro. Playa de Oro está en Esmeraldas y es uno de estos lugares que les comentaba que se fueron, digamos que se ubicaron en lugares de muy difícil acceso geográfico. Entonces, esto es en el río Santiago, las orillas del río Santiago. Eh, Conocer este lugar para mí fue algo, o sea, que me cambió la vida. Y, y desde que inicié el proyecto, todos me decían como, tienes que ir a Playa de Oro y Playa de Oro, porque ese, acá le dicen, es el África chiquita. Y es verdad, o sea, la gente, los cimarrones de ese tiempo lograron adentrarse en la selva del bosque tropical, ¿no? Para resistir y para no ser esclavizados, para resistir a todo el tema de la colonia, etcétera, y lograron guardar su organización comunitaria y sus tradiciones y su cosmovisión. Y algo muy importante en la cosmovisión afrodescendiente es esa convivencia sana donde la base de todo es como la relación contigo, con tu familia y con la naturaleza, ¿no? Como esa armonía entre el ser humano y su entorno. Y eso es algo que en este lugar es intacto. Es uno de los lugares que no ha permitido el ingreso ni de mineras ni de madereras y que se mantienen de forma artesanal. Tienen una convivencia y una economía comunitaria y bueno, que digamos, guardan ese legado y lo siguen transmitiendo a sus generaciones, ¿no? Entonces, bueno, ella en la foto es la maestra Rosita Mosquera, es una de las mujeres negras que viven acá en Quito, ya su territorio ancestral es en Esmeraldas, pero ella y regresarle algo a tu territorio original, ¿no? Entonces, bueno, ella ha regresado a Playa de Oro y, y ella está justo haciendo como una ceremonia para Oshun también, que es la diosa de las aguas dulces. Entonces, es de esa conexión y ese legado que se guarda también en la espiritualidad afrodescendiente. Joyce, ¿te puedo interrumpir con una pregunta? Sí, claro. Es desde mi ignorancia, entonces tú me corriges si tengo si las bases están equivocadas, pero em, los orishas que, que viene de los yorubas, ¿no? En África, o sea, hay mucha influencia, hay mucha religión, santería en Cuba y también en Brasil el candomblé, el mismo Vodú, pero por razones que yo no he entendido, en Colombia muy poco. Eh, ¿Por qué sería que en Ecuador sí y en Colombia no hay tanta presencia yoruba? O sea, en Ecuador en realidad no es una presencia yoruba, digamos, como la de Cuba o como la de Haití, que es más explícita en la santería.
Acá en ujú, Ecuador, más bien, esas deidades se refieren a las ancestralidades y a los pueblos y a los países desde donde vinieron los afrodescendientes de acá a Ecuador. Entonces dice ujú, que los orígenes se pueden establecer según los apellidos. Y acá en Ecuador, el pueblo afrodescendiente del Ecuador tiene mucha relación con República del Congo, y con Nigeria. ujú, Entonces, muchos de los pueblos, o sea, muchos de los de las personas esclavizadas que llegaron, les mezclaban de distintos países y de distintas lenguas para que no se puedan comunicar igual en los barcos de los esclavos y les traían a diferentes lados. Entonces, es muy importante también como saber los orígenes para ir como, digamos, estableciendo estos vínculos de rituales y de espiritualidad, porque eso también es algo que me parece importante, que me mencionó mi amiga y me decía, o sea, tenemos que entender que África es un continente y hay 1 millón de pueblos, o sea, no es como África, un país o algo pequeño, sino que es enorme y hay una diversidad muy grande. Entonces, también las raíces de esas prácticas están vinculadas con cuáles son los pueblos de su descendencia. Entonces, ujú, acá las prácticas vienen más de estos dos lugares, que son Nigeria y República del Congo, y, y tienen bases yorubas, sí, pero no se practica los rituales de santería o estas cosas al mismo nivel que en Haití y en Cuba. ujú, Algo que también quisiera mencionar de esa pregunta, Stephen, es que las cimarronas están presentes y el cimarronaje está presente en todos los lugares donde llegaron mujeres, donde llegó el pueblo negro, ¿no? Y, por ejemplo, estos mismos rituales de santería y rituales espirituales en general fueron importantes para la preparación de las liberaciones. Entonces, por lo menos en Haití, ahorita no recuerdo el nombre, pero si quieren luego les copio en el link del evento. Hubieron muchas sacerdotisas, mujeres negras sacerdotisas, que realizaban estos rituales antes de digamos, de las protestas y que se hacían para conseguir la liberación, ¿no? Entonces, eso también es algo que quería mencionar, que las mujeres en Jamaica también estuvieron presentes y las mujeres cimarronas y estas prácticas también estaban ligadas a las estrategias militares y las rutas de escape. Entonces es como todo parte desde los orígenes, desde los pueblos de donde ellas venían. ujú, Ajá, eso. Y bueno, acá también, bueno, trabajaba con el retrato, ella es Roxanne, esto también es del cabello, ¿no? De lo afro. Acá hay una particularidad y es que muchas niñas, y creo que, bueno, imagino que en muchos lugares donde hay mujeres negras han sufrido esta discriminación por su cabello, mujeres y hombres. Y, y Roxanne y otras amigas, Karen, y sí me contaban que ellas desde muy pequeñas tenían que alisarse el cabello, porque en la escuela les obligaban o les decían cosas cuando ellas iban alisadas el cabello, por ejemplo, les decían que ahí sí pareces persona, por ejemplo. Y no, o sea, y había ese sentido de discriminación racial por el cabello afro y poco a poco, y también causa mucho daño, o sea, porque es muy fuerte el proceso de alisado, los químicos, entonces hay muchas niñas que ahora se están empezando a alisar desde los 5 años de edad, son súper chiquitas, y cuando ya crecen su cabello se maltrata y se cae, y más que todo, o sea, no crean ese vínculo entre su cuerpo y su identidad. Y Roxanne para mí es una de las mujeres que más fuerte tiene esto y precisamente cuando hice este retrato hablábamos de los símbolos o sea, que para ella, ¿qué significa ser una mujer negra? Y para ella significa fuerza. Entonces, zafó su cabello y esa era como que la imagen de esa representación, ¿no? Acá va otra de Albita, que también está representando Yemanyá, la diosa de las aguas saladas, y esto era en su casa, igual, estaban repasando una obra que se llama En secreto llegaron, que dice
que las personas, o sea, que los barcos no llegaron solamente con personas esclavizadas, sino que llegaron cargados de todos sus ancestros y sus orishas que venían con ellos al cuidado de su pueblo. Entonces, algo importante en el pueblo también es la relación y el vínculo con los abuelos y con las abuelas, ¿no? Con esa ancestralidad que está presente en el universo, o sea, en el no tiempo, sino que permanece. El retrato también, bueno, aquí está otra toma del mismo ensayo de Albita. Esto es en Playa de Oro, es el traje de la marimba y el mapalé. No sé si en Colombia sí hay esto. Tiene mucha relación con el bosque tropical del Chocó y esto. Entonces, acá estos bailes permanecieron en Esmeraldas, lo siguen manteniendo hasta ahora, pero un dato súper importante es que las iglesias, la iglesia católica, ellos quemaban la marimba, que es el instrumento con el que se toca la música de esta danza. Ellos hacían expediciones y si encontraban la marimba, las quemaban. En Perú, por ejemplo, la marimba se perdió debido a eso. Acá en Ecuador la particularidad es que los cimarrones y las cimarronas se aliaron con los indígenas y escondían la marimba. Entonces los indígenas escondían la marimba de ellos y la iglesia no pudo nunca quemar ese instrumento y se mantiene el baile y la práctica hasta la actualidad. Esto también es en el matrimonio que les había comentado antes. Y bueno, también se mantienen muchos rituales, como les decía, que están sincretizados. Esto es en la fiesta de la Virgen de la Merced y hacen como una procesión en el agua, que son las romerías. Entonces se hacen cantos también y esto es como por una semana, ¿no? Entonces va la gente por ejemplo, si tú vives en Quito o en otra ciudad, en cualquier ciudad en Esmeraldas, en las fechas de las fiestas, las familias enteras vuelven a sus territorios ancestrales y vuelven a los cantos y vuelven, o sea, al sonido del tambor, a la marimba, todo, o sea, la gente regresa a sus orígenes y eso es clave para mantener la identidad de la cultura afrodescendiente, sobre todo porque sus tradiciones se expresan de forma oral, entonces siempre se busca ese vínculo de la palabra, ¿no? Y del compartir. Eh, esto es en un funeral y eso es acá en Quito y también este proyecto me ha llevado como a la reflexión, lo que les decía antes, como esa transversalidad del tiempo, de la vida, de la muerte, de la familia, ¿no? Y este es un funeral, ellos mantienen el funeral por 9 días, hacen un altar en su casa y toda la familia, el barrio, todos de todo el barrio acompaña a la familia, digamos, en este tiempo de luto. Este es el funeral de una de las mujeres, es la primera mujer que yo fotografié en el proyecto, ella falleció el año anterior. Entonces están todos en su funeral. Esto es en el barrio Caminos a la Libertad, que es un pueblo, es un barrio afrodescendiente acá en el noroccidente de Quito. Esto es en Playa de Oro, también Playa de Oro. Esta representación también es de un orisha que se llama Leguá, y es Karen. Y bueno, ahora en este momento, digamos, continúo trabajando con el proyecto. Estoy trabajando ya como que en una parte más de relato, ¿no? De narración, como uniendo todo, haciendo un cuerpo de trabajo más sostenido. Y la experiencia para mí ha sido, o sea, realmente me dio una familia también, digamos, y una familia extendida. Y precisamente con este contexto, ¿no? De lo que se está viviendo en Estados Unidos, Stephen en Nueva York, en todo el mundo, o sea, para mí es importante entender la imagen como este vínculo y empezar a encontrarnos con los otros, con las otras y con el pueblo negro, porque estas mujeres, como dice Angela Davis, están dejando un legado de una nueva feminidad,
de una feminidad fuerte, de una feminidad llena de amor. Y a pesar de que tantas veces lo negro en general ha sido criminalizado, creo que también dejan esta llama, ¿no?, de liberación y de lucha que se mantiene de generación en generación. Las bisabuelas, las abuelas, las hijas, las nietas y las bisnietas están presentes y continúan en esta lucha del cimarronaje. Y, y África sigue viva no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, ¿no? Eso. Santa Teresa, no sé si tú quieres transmitir algunas de las preguntas que han surgido. Bien, sí, han surgido con respecto a este trabajo dos preguntas. Una es de John, que pregunta, ¿recomiendas algún texto para conocer la historia de este primer quilombo en Esmeraldas del que hablaba? A ver, sí, les recomiendo mucho acá en el Ecuador, o bueno, en cualquier parte pueden acceder al Fondo Documental Afroandino. Este Fondo Documental Afroandino fue creado por el maestro Juan Montaño, que es uno de los pensadores y también activistas, digamos, de la cultura afrodescendiente, que logró crear todo este fondo de audios, de fotografías. Él era fotógrafo, sus imágenes son impresionantes, y él te da las pautas también de libros, de textos donde puedes encontrar la historia del pueblo afroesmeraldeño en la biblioteca del Fondo Documental Afroandino. Bien. Y la otra pregunta es si eres la primera persona, y esto va ligada a lo que acabas de mencionar, ¿eres la primera persona que registra fotográficamente la comunidad afroecuatoriana? No, en realidad no. Bueno, la historia de la representación fotográfica afrodescendiente en el Ecuador está presente sobre todo en el siglo XIX, primero obviamente digamos, desde una visión extranjera, bastante colonialista, y después algo que rompe con estas representaciones es la representación fotográfica, la autorrepresentación fotográfica. En la autorrepresentación fotográfica, el maestro Juan Montaño es uno de los pioneros, ¿no? Y con eso se forma el fondo documental que les mencioné antes, pero también están muchos otros representantes de la cultura afrodescendiente, propios, digamos, desde una mirada de autorrepresentación. Y eso ya nos marca una diferencia porque nos marca una mirada desde adentro. Y eso yo creo que es algo imprescindible para generar una autorreferencialidad, ¿no? Y contar la historia desde quien la está viviendo. Entonces, de ahí se marca esto y digamos, hay otra parte que es la parte donde, bueno, en la cual yo estoy trabajando y es una representación, digamos, en la teoría antropológica desde la mismidad. ¿Qué es la mismidad? La mismidad es la voluntad compartida de la representación, es decir, que o sea, hay una voluntad de ser fotografiado y de fotografiar y de construir este diálogo, digamos, en conjunto, ¿no? Que en una mirada colonial no se daba, como que era algo más así jerárquico. Hay muchos autores contemporáneos, pueden ver el trabajo de Isadora Romero que tiene, también de Andrés Yepes, de acá del Ecuador, ¿no? De ahí de América Latina hay un montón, está La Coral, está Joana Toro. Pueden ver el proyecto África Americanos que está curado por Claudia Carreras y ahí están como un gran número de proyectos en relación a lo afrodescendiente en América Latina. Ajá. Así que no soy la primera. Y espero no ser la última tampoco. Y hay una generación o hay exponentes afroecuatorianos, fotógrafos actualmente, Sí, que están saliendo. sí hay. Están algunos como Freddy Ceballos. Está mi amiga con la que estoy trabajando el proyecto. Ella es fotógrafa también, se llama Sista Carla Viteri, también es fotógrafa. Y bueno, se me saltan por ahí algunos nombres, pero ellos dos son como
Carla es más contemporánea, Carla tiene mi edad, creo que es un año mayor Carla que yo. Y ahorita hay muchos jóvenes que están, también hay un tema, ¿no? Y es el acceso de las comunidades negras a la educación y a la fotografía y a la tecnología, perdón. Entonces creo que la autorrepresentación en medida del tiempo también nos marca cómo el pueblo negro fue accediendo a estos derechos que le fueron vulnerados. Entonces ahora esa autorrepresentación se expande por el acceso a la educación y por el acceso a la tecnología. Bien. Lucas Zanetti pregunta, ¿qué vínculos hay entre los afrodescendientes y los movimientos indígenas de Ecuador? Bueno, creo que hay luchas históricas y creo que en ese sentido los derechos humanos marcan uno de los principios de ambos pueblos. Eh, Mi cosmovisión, digamos, mi cultura y mi descendencia es indígena. Entonces, de hecho, yo tengo, mis prácticas vienen desde ahí, desde lo andino. Y algo que es importante es que en ambos pueblos, digamos, este respeto por sus ancestros y por sus ancestras y también la lucha sostenida que mantienen, ¿no? Para lograr sus derechos es algo que en las dos va paralelo. Tienen sus diferencias y sus particularidades y actualmente como igual nos siguen habiendo estos puntos de lucha social que les continúan uniendo. Hay particularidades de cada cultura, pero hay puntos específicos de lucha social y de derechos humanos que les mantienen en constante diálogo y de derechos de la naturaleza también, porque el pueblo afrodescendiente protege una gran parte de todo el bosque tropical, también en la sierra, y los pueblos indígenas, la sierra, la Amazonía, entonces están en constante diálogo para poder, o sea, porque son los que están defendiendo la vida. Bien. Andrés Dorado pregunta, ¿cómo fue la búsqueda para llegar a la puesta en escena de cada deidad? Bueno, en realidad es algo súper loco. Por ejemplo, en estas últimas imágenes, bueno, en esta que está aquí Karen, en Albita que está acá de Yemanyá, es en esta y esta. Yo trabajo, o sea, bueno, había trabajado ya con ellas algunos meses, estaba ayudándoles en un proyecto de fotografía que ellos estaban realizando. Entonces trabajé con ellos como, no sé, unos 3 o 4 meses. Les iba contando obviamente lo que quería yo hacer, cuál era mi proyecto, etcétera. Y ellas se iban abriendo y me iban contando un poco nomás. O sea, como, porque porque tú eres un extraño y eres una extraña. Entonces, llegar a estos conocimientos, a entender, o sea, cuáles eran las deidades, qué significaban, cómo estaban conectadas, ¿no? Fue un proceso largo y yo pasé con Albita muchos días, muchos meses. Y un día yo llegué a su casa y me dijo, yo ya, necesito que nos tome fotos. Y yo así de, y estaban todas vestidas y era, o sea, yo ni siquiera me lo esperaba, la verdad. Y, y estaba todo así, o sea, estaban todos en su casa, Albita, sus hijos, sus nietas, perdón, sus sobrinos, no tienen nietas aún, sus sobrinos, sus hijas y nada, y era todo como un juego así, algo que tengo súper, ya como tenía, digamos, esa base, digamos, teórica, conceptual así en la cabeza de las deidades y esto, pude entender ese escenario que estaban viviendo y, y lo trataba de retratar. Y en general, luego los otros retratos, eh, digamos, de trabajado o sea, en diálogo con las chicas, conversando sobre qué significa para ellas ser una mujer negra, y a partir de eso van haciendo como esta vinculación de ellas con sus deidades y la puesta en escena, digamos, ¿no? Para los retratos. Y de ahí para
las otras cosas es como que ha ido fluyendo. Muchos retratos igual han sido como en medio de cosas cotidianas. Entonces por ahí como que no tengo algo, o sea, como una fórmula tan marcada. Tengo cosas estéticas que me llaman un montón, como el color, o sea, el color y la luz y el alto contraste es como siempre, son parámetros que trato de mantener, pero de ahí, no sé, como que ha ido fluyendo. Bien, y dentro de esa cotidianidad que mencionabas, podemos ya cerrar la sesión de preguntas de esta serie, y es que si podías contar un poco de la espiritualidad ancestral en lo cotidiano y si tuviste algún reto al acercarte a esta comunidad. Bueno, eh, para mí la vida cotidiana, como les decía, es la base, porque en la ancestralidad en general, o sea, en la ancestralidad afrodescendiente, eh, es conectarte contigo, con tu familia, con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso está presente en el cotidiano, está presente en tu territorio, está presente en tu hogar y todas estas prácticas crean, ¿no? Una cosmovisión del universo y de la vida. Entonces, dentro de lo cotidiano, estas prácticas se realizan, o sea, el mismo hecho del compartir de una comida, en el cotidiano por esto, por ejemplo, o sea, su abuela con su hija, y, y son prácticas que van atravesando la vida. La espiritualidad es algo que atraviesa, es el ritual de la vida. Entonces, creo que para mí entender eso también es alejarme de quizás esa primera imagen que tuve cuando empezó esto, que iba muy vinculada a estas cosas de referencia que tenía como de lo yoruba, no sé, y más bien me quise centrar en esa como en esa condición mínima y digamos simple de la vida, ¿no? De vivir así y de agradecer esa libertad y de reconocer la lucha para encontrarla. Y para mí eso es algo que ha sido tanto mi principal reto como el aprendizaje, digamos, que voy teniendo con esto, y es el agradecimiento, hacia al agradecimiento a la lucha también de mis abuelas, de mis ancestros, de mis ancestras y de los ancestros de este pueblo, ¿no? Que han permitido que se consiga la liberación y sobre todo esa conciencia, digamos, continua, ¿no? Y conectada y unida, porque algo que para mí es increíble, o sea, es la familia, es que es una cultura donde la familia es tan fuerte, así, tan unida y esa familia se, se transciende al territorio, entonces son un solo y ese es un solo legado y ese legado eh, ese legado me parece, sí, como, me parece maravilloso y me parece imprescindible para la humanidad. ¿Quieres seguir con el próximo proyecto? Sí, entonces, eh, a ver, este proyecto, este es súper chiquitito. eh, este proyecto se llama Ghetto Dreamers y este proyecto es sobre las personas privadas de libertad y sus familias. En este proyecto lo que yo quise retratar es la privación de libertad como una condición que no solamente se vive adentro de las cárceles, sino también que se vive afuera y que la viven los privados de libertad y también sus familiares. En Ecuador, en el 2012, cuando cambió el COIP, el Código Integral Penal, pasamos de una población aproximada de 11.200 privados de libertad actualmente tenemos alrededor de 43.000 personas privadas de libertad. Tenemos una sobrepoblación carcelaria, eh,
principalmente criminalizada por el delito de drogas. Em, las condiciones de vulneración de derechos humanos que viven tanto ellos como sus familias es algo realmente impactante y que afecta principalmente a las comunidades más empobrecidas y a las comunidades negras y a las comunidades latinas, digamos, de clase social media, de clase social baja y de extrema pobreza. En Ecuador, 1 de cada 3 privados de libertad está por causa de drogas. Eh, y bueno, entonces todas estas estadísticas me acercaron a una realidad que también viví muy próxima, o sea, que fui parte de esto, digamos, de una manera muy, muy cercana. Y pude conocer a través de un proyecto de hip hop que hicimos eh, a las personas privadas de libertad del Centro de Detención Provisional El Inca. Y bueno, también trabajé en el centro, la cárcel de La Tacunga, que es de máxima seguridad, y también en la cárcel de mujeres con niños. Entonces, bueno, lo que iba trabajando era conociendo a los chicos adentro de las cárceles y no me centré tanto en fotografiar ahí adentro, pero sí me conectaba con sus familiares afuera y documenté, retraté a ellos afuera de prisión. Entonces la idea es como, digamos, generar este vínculo en el que la prisión es como un círculo que no tiene fin y es una condición constante de encierro que viven sus familias y ellos. Este es un proyecto que todavía está en desarrollo. Eh, y bueno, son historias muy impactantes. Por ejemplo, ella es Tatiana, ella tiene 17 años, está embarazada, su pareja tiene 19 años y cumple una condena de 22 años en la cárcel. Ella se quedó embarazada mientras le visitaba y ella le va a esperar a su compañero hasta que salga. Entonces, bueno, justo le hice el retrato cuando estábamos haciéndole las fotos para su baby shower. Nada, ahorita la bebé ya nació y estoy continuando con esta historia. Ella es Eli, está con su hija. En ese tiempo Gema tenía 1 año y pocos meses. Algo que me parecía y me parece importante es que a pesar de que la mayor población carcelaria del Ecuador son hombres, las mujeres, digamos, afuera de la cárcel, sus esposas, madres, hijas, hermanas, compañeras, ellas viven esta condena a la par y además de que sobre ellas recae la responsabilidad de cuidar a sus hijos y de ser el sostén económico del hogar, también recae la responsabilidad de sostener a sus familiares adentro en la cárcel, porque la cárcel es muy cara, ir a las visitas es muy costoso porque las cárceles están muy lejos y ellas hacen lo imposible para poder ir. Los horarios de visita son, o sea, no tienen ninguna consideración, cambian a cada mes. Ir a las visitas es todo un trámite. O sea, ellas salían como a las 6 de la mañana de sus casas, inclusive antes, estaban haciendo fila fuera de la prisión y luego entraban a las 11 de la mañana a ver como 40 minutos a compartir con sus familiares y salían. Se someten las mujeres a muchas requisas extremas, ¿no? Y muchas también muy violentas con sus cuerpos, y ellas lo siguen, o sea, lo sostienen. Cosa contraria a la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres, la mayoría de mujeres se quedan solas o están acompañadas por mujeres de su familia, es decir, por sus hermanas o por sus madres, ¿no? No están acompañadas por sus esposos, la mayoría. En esta foto, bueno, yo trabajé con, ella es México, bueno, le decimos México. Ella fue detenida en el aeropuerto a la entrada al Ecuador. Ella fue mula. Su esposo era miembro de una banda importante de narcotráfico en México. Y ella cuando fue detenida le hicieron la prueba y le dijeron que estaba embarazada.
Entonces, ella desde que llegó al Ecuador sostuvo su embarazo en prisión. Él es su hijo, él nació y él ha vivido preso durante 3 años. A los 3 años que México consiguió su libertad, este es el día en que ella salió y le llevaron a un hotel hasta poder agendar su vuelo y que ella pueda conseguir los recursos para irse de regreso a su país. Mientras ella estuvo aquí, su madre murió en México y su expareja se llevó a su hija mayor y México no ha vuelto a ver a su hija. Es importante cómo se vive la infancia dentro de prisión y ese vínculo no materno. Ella es Ivonne y ella igual estuvo detenida 2 veces, la última por 3 años. Dejó a su hija a cuidado de su tía y la podía ver muy pocas veces. Los niños que entran allá de visita, en cambio, ellos entran como que si o sea, no saben el lugar a donde están yendo. Y también presencian toda la violencia de sus familias para poder ir a ver a su mamá. No tienen llamadas, las llamadas tienen un acceso muy restringido, entonces el contacto entre familiares y privados de libertad es mínimo. Ella es, bueno, le decimos la cangá, la negrita, y ellos son sus 2 hijos. Esto es adentro de la cárcel de mujeres. Ella dio a luz también ahí y él es su segundo hijo que nació adentro de la cárcel. En esta cárcel viven mamás con hijos de hasta 3 años y viven una maternidad compartida. Entonces es un ambiente de bastante vulneración y bastante violencia y estrés porque están 40 mujeres, son 40 mujeres con 50 niños, con un hacinamiento bastante notorio. Entonces es una maternidad compartida y los guaguas nunca, o sea, el día en que salen ven a un carro, ven a un parque, ven y se asombran y muchas de ellas y de estos niños después de salir, de vivir sus primeros años de infancia, tienen mucho miedo a enfrentarse con la realidad de afuera. Entonces ellos salen a encerrarse otra vez en sus casas o en el cuarto donde vayan a vivir después de salir. Igual las compañeras, las esposas de los privados de libertad, los amigos, y este retrato en particular, aunque pareciera que está dentro de la cárcel, es afuera ya. Esto es trágico. Bueno, le decimos trágico y esto igual es el día que él salió. La mayoría de personas cuando salen se quedan sin absolutamente nada porque han gastado todo su dinero en abogados, en el trámite y en su vida dentro de la prisión. Entonces cuando salen regresan a la nada y es muy difícil poder conseguir un trabajo, además que siguen siendo víctimas de la persecución policial, ¿no? Entonces la idea, como les decía, es un poco eso, o sea, retratar eso, que la cárcel no está solo adentro de las rejas, sino que pasan estas historias alrededor. Y aquí les iba este es un proyecto multimedia, porque trabajamos con los chicos un taller de rap y ahí, no sé si Andrés le puedes poner al video que ya. Sí, yeah. Ajá. Conexión Colombia, Exactores Niggas 2016. Fijan horas, días, meses a mi condena. Abogados fiscales quemando mis libertades. Pido a Dios un milagro que despierte mi esperanza. Una fe que no muera y sobrevivir. Ilícita
Ya. Bueno, como pudieron ver, ese video es un pequeño teaser de un tema que se llama Sobreviviendo tras las rejas, y esto hicimos en un taller de rap que dimos en el Centro de Detención Provisional El Inca. Eh, Fue una experiencia increíble, o sea, de sobremanera, así, era un desahogo de ambas partes. Los chicos salían al taller, íbamos como 2 horas, o sea, 2 veces a la semana, 2 horas. Esto fue en colaboración con algunos panas, con la Nina Shunku, con Nunkei Zulu, que es una organización acá también de rap de hip hop acá. Colaboraron muchos artistas. Este es un video, ahorita ya tenemos un disco. Juan Pistolas, que es un productor musical de acá, lo está masterizando y esperamos pronto poderlo promocionar. Y nada, ¿no? También es un espacio de eso, del arte que transforma y de ese espacio de resiliencia a través del hip hop, porque de todas formas todos tenemos un encierro y el arte nos ayuda como a expresar, a liberar todas estas cosas que nos provoca. Y este proyecto me dio, o sea, al hacer esto con todos los panas y con los amigos, las amigas, me abrió paso a poder luego conocer a sus familias y a sus historias, ¿no? Y también ir entendiendo y cuestionándome la criminalización de las personas que están ahí adentro. Y también cuestionando mucho el sistema carcelario, un sistema carcelario precario, un sistema carcelario caduco, un sistema carcelario que está ligado a los fines de una justicia punitiva y que, bueno, que ahora mismo, hace un año, el gobierno declaró en estado de emergencia debido a la sobrepoblación que existe actualmente y claro, ya digamos hasta un punto de no saber em, cómo controlar este crecimiento y todas las consecuencias que conlleva. Y en ese sentido, a cuestionarnos si realmente la cárcel es como la respuesta ante el crimen y también las otras formas de en las cuales se vive la prisión, ¿no? Y empezar a entender que no son solo números, sino son vidas, son historias. Eso. No sé si salieron otras preguntas. Bien, las preguntas ya las... sí, hicieron una pregunta. Jorge Eliezer pregunta, ¿existe un vínculo entre estos dos proyectos que presentaste? A ver, es muy loco porque, a ver, yo cuando estuve en este proyecto de la cárcel, o sea, sí es algo, o sea, sí son historias bien, bien que ineludiblemente te llegan y que por un momento como que te quedas atrapado, digamos, en eso, ¿no? Entonces, que fue un tiempo de mi vida que en realidad me dediqué como que muchísimo a eso, o sea, muchas de las personas que están ahí son como mis amigos, mis amigas, así, pero súper fuerte el vínculo, y sí, me llegó, entonces, como en un momento tenía que darme un respiro, quería como empezar a ver desde otra manera, y la cárcel fue también por el hip hop y lo que les comentaba al inicio de mi tema con Cimarrona también fue por eso. Y ahí hubo un vínculo y también sobre la libertad. Justo pensaba y reflexionaba eso mientras preparaba esta charla y creo que tengo como algo así bastante fuerte como con la libertad y para mí el pueblo negro y las mujeres. Ineludiblemente las dos cosas los dos ejes que marcan mucho mi trabajo son el género y los derechos humanos, ¿no? Y eso está presente en ambas historias. O sea, el pueblo negro es criminalizado, la discriminación también, pero al mismo tiempo la historia de esas mujeres que luchan y que se liberan y que están presentes, ¿no? Y que siguen luchando y en la otra historia también son esas mujeres, ¿no? Las que están con sus hijas,
las que van a las visitas, las que sostienen su familia, ¿no? Entonces creo que esos dos ejes de género y derecho humano marcan mis historias. Perdón por los perros otra vez. Bien, otra de las preguntas es ¿cómo fue tu acceso al sistema carcelario de Ecuador? Uy, es muy complicado, es muy complicado. Bueno, algo que a mí me ayudó mucho, como les mencionaba, es que yo había trabajado proyectos, yo trabajo en cárceles desde hace más de 8 años, um, casi 9 años. Entonces, con la organización con Nina Shunku, nosotros ya teníamos un trabajo primero en el centro de detención de menores, entonces ya sabía, ¿no? Cómo presentar un proyecto, gestionar, etcétera. Nos costó un montón poder entrar, o sea, habíamos trabajado mucho con el taller de rap y todo esto, pero luego queríamos grabar, ¿no? Grabar la canción y debíamos ingresar equipos y también, obviamente, me moría por meter la cámara, como cualquier fotógrafo, creo, pero no se pudo, o sea, nos dejaron meter la cámara como nos dieron un permiso súper corto, como metimos equipos de audio, metimos y más veces, pero la cámara metimos unas 2 o 3 veces máximo. Entonces, por eso también yo empecé a vincularme más como en lo visual hacia afuera. Y sí es bastante difícil, sobre todo en ese tiempo, esto fue en 2016, empecé este proyecto. En ese tiempo había mucha restricción de medios, es decir, nadie podía entrar, nadie podía entrar. Nos tardamos mucho en conseguir. O sea, este proyecto lo desarrollamos como en un año y en ese año yo pude meter la cámara 2 veces o tres max. Ajá, y también, bueno, hay muchas historias de este proyecto. En un punto, no sé si escucharon el coro de la canción que se llama Sobreviviendo tras las rejas. Encerrado tras las rejas, ya quiero salir. Ya, toda la cárcel se aprendió la canción, hasta los guías y todos querían cantar esa canción. Entonces, esa motivación también nos ayudó porque por ejemplo, a veces entrábamos a dar el taller y también eran así, o sea, odiosos, ¿no? Los guardias y a veces nos decían como, a ver, si quiere entrar, cante la canción. Entonces nosotros tenemos que estar ahí paradas, así, cuadrarnos y cantar la canción para que los guardias de afuera nos dejen entrar. Y cuando ya hubo un momento en que entrábamos y todos se sabían la canción, o sea, llegábamos y salían por las ventanas de las celdas así, y la gente rapeaba, o sea, todo el mundo se sabía esa canción, era como el hit así del momento. Entonces, todo esto nos ayudó a que las personas, o sea, en este caso tuvimos una angelita que nos cayó del cielo, que se llama Lili, que era la encargada de educación, era una psicóloga y era la encargada de educación. Y ella veía el impacto que estos talleres tenían sobre o sea, sobre los chicos participantes principalmente, y luego también como sobre el ambiente de la cárcel en general, o sea, porque eran 2 horas de euforia al máximo. Luego ya nos permitieron salir al patio y grabábamos en el patio y todos bailaban break y hacían batallas de breakdance. Era una locura, o sea, en un momento era lo mejor, así, era como que todos queríamos ya que sea la hora del taller. Y, y los chicos, o sea, teníamos indicadores, ¿no? Que medían este proyecto, como que se reducían los niveles, o sea, se reducía la violencia, también lográbamos ser como que una motivación en el área de estudios, porque muchos de los chicos estaban estudiando en la escuelita de la cárcel o cosas así, entonces si ellos permanecían estudiando podían entrar al taller, otros no cantaban, pero nos ayudaban a hacer los carteles, ponían, se llamaba, el grupo decidió llamarse Asociación Ilícita, entonces hacían los carteles del grupo, no sé, hasta los guardias actuaban en el videoclip, así, era todo, o sea, verdad, fue muy divertido, muy crudo también, ¿no? Pero también habían estas cosas y a mí eso me encantó. Entonces este es un proyecto multimedia que lo estoy todavía desarrollando y nada, bueno, fue muy difícil conseguir los, los permisos. Bien, yo si mientras que te hago las preguntas nos puedes mostrar otras fotos, te agradeceríamos. Ahí ya, sí, a Ahí. ver, tengo Eh, como un pregunta larga.
Y hacen dos preguntas similares, entonces las voy a unir. Jair Suárez y John preguntan sobre la situación de las cárceles ahorita con la situación del COVID. Uno, si crees que cambiarán tus proyectos en general, supongo que también está hablando del anterior. Y John dice cómo ha impactado esto a las cárceles. A ver, la situación del COVID es muy particular porque creo que es uno más de los problemas que se suma a todo esto que ya teníamos antes. Nosotros, como les comentaba antes, se había ya declarado este estado de emergencia en las cárceles. Entonces, el COVID llega en medio de un estado de emergencia. La semana anterior, mentira, hace 2 días hubo unas protestas muy grandes y amotinamientos en la cárcel del Turi, que es una de las cárceles más complicadas del país. Eh, una de estas 3 nuevas cárceles que se hicieron, ¿no? Que son 3 cárceles regionales. Entonces la cárcel del Turi es una de ellas y ahí ya se generaron amotinamientos y protestas de los privados de libertad en relación al COVID. Porque imagínense, o sea, todo lo que una pandemia implica y todo lo que la cuarentena implicó para quienes no estábamos presos. Yo no me, yo me ponía a pensar, o sea, ¿cómo está la gente adentro de la cárcel si ya estaban todos o sea, ya había sobrepoblación, ya la comida, ya no habían buenas condiciones sanitarias ni alimentarias. Vivir en la cárcel es súper caro para las familias. O sea, ellos están sin visitas ya 2 meses y medio. 2 meses y medio no han visto a sus familias. Y ver a tu familia, solo verles, ya es como que un alivio gigante. O sea, imagínense estar 2 meses sin ver a tu familia, sin dinero, porque muchas de las familias afuera, o sea, que están afuera han sido afectadas económicamente también por la pandemia. Entonces, si antes ese distanciamiento afectaba y era difícil económicamente, digamos, de sostenerse, ahora eso se ha incrementado. No sabría decir un porcentaje, pero eso es gigante. En la cárcel de acá del Inca ya hubo guardias contagiados. Se estaban haciendo las pruebas para ver si es que había privados de libertad contagiados. Les han hecho pruebas, bueno, no a todos, no hay como esa rigurosidad, no hay medidas sanitarias. Ellos han estado recolectando de sus bolsillos y de sus familias también para conseguir materiales de limpieza, es decir, se han organizado y se están organizando con mingas y cosas así para poder mantener limpios sus pabellones y de cierta manera, o sea, tomar estas precauciones. No ha habido pronunciamientos oficiales hasta ahorita y hasta donde yo tengo el conocimiento eh, sobre qué va a pasar, digamos, con la población carcelaria. Hubo también lo que se hizo fue, ay, no me acuerdo el término legal, pero es decir, salió mucha gente libre, los que ya estaban próximos a salir, supongo. Entonces salieron muchos para evitar esta sobrepoblación, digamos, y disminuir el impacto de cierta forma, pero obviamente ha impedido los proyectos de educación, los proyectos de arte, medianamente los que habían, incluso, bueno, en la cárcel hay mucho más la iglesia y esto, ¿no? Hasta ellos han tenido que dejar de ir porque, o sea, no se puede. Entonces, ahora sí pienso y considero que ellos están absolutamente aislados y para mí ese es uno de los impactos más fuertes. Eso y el impacto económico sumado al distanciamiento de su familia para mí genera un daño irremediable. Y pon gente que está presa un año por 11 gramos de marihuana, qué sé yo, que viva, o sea, que tenga que vivir todas estas consecuencias en estas condiciones, o sea, que tenga que vivir su juventud en estas condiciones, como ahí para mí incluso se cuestiona más esta criminalización cuando atacan todas estas cosas juntas, ¿no?
Ajá, eso. Ya. Bueno, hay dos preguntas con respecto a tu práctica en general. Una es de Zoraida Díaz, que nos pregunta, ¿consideras que tu trabajo es activismo social o cómo ves el rol de la fotografía documental en tu trabajo? Uy, a ver, no sé. No sé si la palabra activismo eh, sea tal cual, ¿no? Porque, bueno, no, en un inicio sí era como absolutamente eso, pero en otro punto se torna más hacia la fotografía como un documento social. Y en ese sentido implica no solo ser parte de, o sea, sino también tal vez a veces distanciarte un poco y como empezar a entender esta historia de una forma más global siempre y por supuesto creo que con una línea ética así rigurosa y para mí creo que eso y mis principios y la historia de mi vida me ha llevado a estos temas y a contar las historias desde esa perspectiva. Entonces, no sé si lo nombraría como activismo social. Por supuesto, quiero que las imágenes sirvan para algo. Y un ejemplo claro, porque, o sea, que a mí, o sea, que no sé si son activismo, pero que a mí me gustaba mucho, es que muchas de las personas, como, bueno, no tengo la fotografía de Mikey, pero una de ellas, una de las privadas de libertad, no había visto a su familia, porque me acuerdo que justo cuando pasó esto fue el terremoto de Pedernales. Su familia era de allá, él era de allá y no podían venir a verle, era una situación bien complicada. Yo tuve que viajar a Pedernales, o sea, a hacer un proyecto fotográfico y me contacté con ellos y lo que hice fue como que tomarles fotos y entregarles esas fotos a Mikey y entregarles a ellos la canción que habíamos grabado, la que escucharon, ¿no? Donde Mikey canta. Y, o sea, eso algo mínimo fue como que les permitió volver a conectarse. Entonces, digamos, mi objetivo con la fotografía es eso, o sea, es que tú te puedas identificar, encontrar con otros, con otras historias y que quizás expandamos, ¿no? Como un poco así nuestra visión de nuestra burbuja, de nuestro cuadrado y empezamos a entender como la diversidad y los distintos ritmos y las distintas vidas que existen y que conviven, ¿no? Y como que tal vez eso, yo en vez de dar una respuesta o de decir esto es así y así, yo lo que quiero es como crear reflexiones, o sea, que mis imágenes puedan hacer que los otros sientan algo. Eso es, no sé si eso es activismo o no, pero lo que quiero crear es eso. Bien, y la otra pregunta, que son de verdad dos preguntas unidas que hicieron para cada proyecto, pero que las puedes responder juntas, es ¿de qué manera crees que tus proyectos influyen a las comunidades mismas? A ver, ahí sí voy a tomar como un ejemplo de lo que pasó con Cimarrona. Cuando se publicó el proyecto por primera vez, el proyecto se publicó en el Lens Culture de New York Times. Em, bueno, era la primera vez en la vida que publicaba algo y no tenía las dimensiones de lo que implicaba esto, ¿no? Cuando salió esa publicación, obviamente yo hablé con las mujeres que salían en las fotos porque genero esa relación, o sea, tengo una relación con ellos y con ellas. Y les conté y tenía miedo, o sea, porque no sabía cómo iban a reaccionar. Y ellas fue como que dijeron, quiero una impresa y mándame por mail y por Facebook y todo. Y o sea, se empoderaron de eso, fue algo suyo en realidad. Y, y a mí me pareció importante porque lo que ellas me dijeron es, al fin, o sea, hay espacios que están contando, o sea, que están contando esta historia. Y es importante porque es una historia que, o sea, muchas historias se han contado en el mundo, ¿no? Pero es importante que se abran espacios para estas historias y que la comunidad se sienta representada por eso, ¿no? He tenido muchos debates también con mismos miembros de la comunidad sobre el tema de la representación
y me han hecho reflexionar lo que les decía antes, ¿no? De que yo no puedo ser una autorrepresentación de la comunidad negra, pero puedo tener esa mismidad, ¿no? Esa voluntad compartida de contar esta historia. Otro de los casos y de las relaciones que llevo, bueno, justo ahorita con Playa de Oro, y de hecho les invito, les voy a colgar luego el link. Playa de Oro es una de las comunidades que se iba más, una comunidad ancestral afrodescendiente que está siendo afectada también por el COVID en los efectos colaterales, sobre todo en la educación. Y en este momento ellos no tienen internet, o sea, es una comunidad que, como decía, geográficamente es muy alejada, entonces no tienen internet para toda la población, tienen una antena así que tiene para una familia y que debe de alquilar. Entonces los guaguas no van, los niños no van a poder seguir estudiando y ahorita estamos haciendo una campaña de recolección de computadoras para que los niños puedan seguir estudiando. Y entonces creo que esta relación es permanente. Las relaciones son permanentes también con la cárcel, o sea, la relación es permanente. Porque creo que si tú no creas vínculos con eso, o sea, con estas personas, con estas historias, entonces, ¿cómo puedes hacer que otros creen vínculos con tus imágenes? Entonces, como que para mí la relación entre las comunidades es esa. Por supuesto, en mis proyectos personales, ¿no? En este caso, en estos dos. En otras cosas que quizás la brevedad del tiempo no me permite, obviamente no existe como una relación tan cercana con las comunidades, pero en estos dos temas sí he tratado de permanecer y vincular, y si se puede ayudar, ayudar, y también saber mis límites, obviamente, ¿no? Pero ser clara con ellos, ser clara con las comunidades, con los alcances de mi trabajo y como investigar, ¿no? Y investigar y como permanecer, estar presente. A veces una llamada, un mensaje así no cuesta nada y esos vínculos permanecen, se quedan. Esa creo que es mi relación con las comunidades. Bien, Luca te recomienda el documental Tempestad de Tatiana Hueso porque le recomiendo mucho tu trabajo y esos son todos los comentarios, aparte de muchos de admiración que te invitamos a leer después de la charla. Eh, Steven. No, nada, yo también mensaje de admiración. Pues la única cosa que quisiera mencionar en todo eso, porque no tocamos el tema, pero como esto estas charlas son grabadas, así que todo el mundo puede volver a consultar o compartir. Eh, Invito a los videntes a que miren cómo Joyce maneja la luz, una parte muy importante en tu trabajo que no tocamos el tema, pero es algo para tomar en cuenta. Y nada, que muchas gracias, Joyce. Y nos vemos con Post Bicho en Bogotá o en Nueva York. No sé si tú tienes alguna otra cosa que quieres agregar. Solo quiero agregar un saludo a Fluxus Foto, ¿no? que es el colectivo fotográfico al que pertenezco. También un saludo ahí a todos los panas de Reojo Colectivo, a Trasluz, a todos los colectivos de Latinoamérica y a todos los colegas, así que espero que estén muy bien, a todos y sus familias también, ¿no? Que nada, sí, que mucha fuerza y que también les invito a conocer como el trabajo que está haciendo Ojo Rojo, entren, así denle un vistazo a todo lo que tienen, trabajo de Stephen también como fotógrafo, de Nadesh, de todo el parche colombiano. y eso nomás, así, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Cualquier duda que tengan y también cualquier cosa que yo pueda ayudar, que pueda ser útil, pues cuenten conmigo, que no sé, pueden escribirme, contactarme por el Face o por el Instagram. Y nada, pues siempre estaré dispuesta, ¿no? Para poder aportar si puedo de alguna manera. Muchas gracias, Andrés, Stephen, y abrazos. Chao. Súper, vale.
Muchas gracias a Johis de nuevo, a Steven por la conversación y a todos ustedes por haber compartido esta noche de jueves con nosotros. Esperamos verlos la próxima semana, que vamos a tener a... Disculpen, bueno, los esperamos dentro de 8 días para la próxima charla de Ojo Rojo y dentro de 15 esperamos dentro de 2 semanas esperamos tener a Sofía Valiente, así que los esperamos y que tengan una buena semana.